Vamos a hablar con Jennifer Baldassarre, que está ahí del otro lado. ¿Estás por ahí, Jenny? Bienvenida. Acá estoy. Escuchando, si te subís a la Panamericana, viste cómo es, vos te fijás. Si ves que está todo rojo, y bueno, capaz que alguna persona que no se fijó bien cuánto medía su camión y se atoró bajo un puente. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan. Todo el resto sigue bien. Por suerte, solamente eso es lo que tenemos para. El resto, hoy vamos a hablar un poco de esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Como quién tiene que hacer terapia, a quién, ¿por qué todavía sigue sucediendo esto de que vos le contás a alguien que vas a terapia y te pregunta si te está pasando algo, ¿no? Si estás pasando por una situación complicada. ¿Quiénes tenemos que ir a terapia, Jenny? Mira, yo me quedo un poco con lo que escuchaba recién de ustedes que hablaban de autoengañarse. Eh, y en realidad uno no decide autoengañarse. En realidad todo el tiempo nos estamos engañando. Y me parece que el proceso de análisis justamente es hacerse cargo o ir a descubrir esa disociación de uno, ¿no? Eso que uno desconoce de uno mismo. Aceptar que hay algo que uno desconoce de uno mismo ya es un primer paso del análisis, ¿no? Ahí ya podríamos decir que se empieza un proceso de análisis. Eh, ¿Qué hago? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué otra vez me pasó tal cosa? Eh, y si pensamos en cómo llegan las personas a un análisis, en realidad todo el mundo llega de manera distinta. Yo una vez tenía un profesor que nos había dicho eh, que, que cuando una persona llegaba a análisis había pasado por todos los tipos de terapia habidos y por haber, desde cuestiones esotéricas hasta cualquier otro tipo de terapia para resolver algo. Y por último llegaban al psicoanalista. Y a mí me parece que ¿quién necesitaría hacer terapia? Se hablaría de una necesidad, sino de un proceso que se trata justamente del autodescubrimiento. Eh, Vos sabés que Sun Tzu decía que lo que hace invencible a alguien es conocerse. Y yo le agrego que es conocerse a sí mismo. Y Lacan decía, ¿para qué un psicoanálisis? Para vivir mejor. El psicoanálisis es eso, es vivir mejor, es calidad de vida. Eh, Decirle a alguien que necesita una terapia o un análisis, la verdad es desde qué lugar uno podría decir eso. Ahora, hay personas que andan por la vida muy armadas, ¿no? Con un sentido de la vida, del ser, que está muy armado. Y Lacan decía que hay que evitar la palabra ser, porque cuanto más sentidos uno le quiere poner a la vida, y en realidad es cuanto más se arma el yo. Y puede venir cualquier cosita, cualquier ráfaga de viento y desvanecer eso. Es así inestable y es así de volátil el ser. Eh, entonces, cuando alguien está tan armado, y pasa un viento y hace que algo de eso se desvanezca, quizá ese es un momento propicio para empezar un análisis. ¿Y para qué? Para hacerse alguna pregunta de por qué me está pasando eso que me está pasando. Claro. Cuando uno se analiza, empieza a ubicar su deseo, empieza a ubicar qué hay, qué hay del deseo propio en eso que estoy haciendo. ¿Por qué elegí otra vez esa persona, ese tipo de persona? ¿Por qué estoy repitiendo tal patrón? ¿Por qué en todos los trabajos me pasa lo mismo? ¿Por qué otra vez estoy angustiada por esto? ¿Por qué otra vez me enojé de esta manera? Son patrones que nos llevan a revisar algo de la historia y para poder pensar en el presente y poder anticipar algo del futuro es muy necesario revisar el pasado, las disposiciones psíquicas que se fueron armando a lo largo de la vida. Eso hace que uno se descubra y te descubrís en los errores del lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Los lapsus, En los decís. sueños. Claro. Los lapsus. Un lapsus, un sueño. Quise decir una cosa y dije otra. Quise hacer una cosa y hice otra, ¿sí?
Y esto es algo que es muy importante. Cuando uno trae un sueño, cuando un paciente trae un sueño análisis, en realidad no importa las representaciones que aparecen en ese sueño, porque son las figuras eh, que aparecen, es como disfraces que se van tomando de los restos diurnos, de las cosas que han pasado durante el día, que el cerebro percibió, y se toman como disfraces. Pero en realidad, la interpretación del sueño tiene que ver con esos detalles que va relatando el paciente. Entonces, cuando uno escucha al paciente, lo importante es qué dice el paciente de eso. ¿Qué dice el paciente de ese sueño? A veces se lo hacemos relatar una o dos veces o tres veces. A ver, contalo de nuevo. ¿Sí? Tenía una paciente que me decía, paciente psicóloga, que me decía, vos con esto de que Freud decía que repitan, no me escuchaste la primera vez y querés que te lo vuelva a decir. Eh, y en realidad Freud hacía esto, ¿no? Y es muy rico porque en cada vuelta que se relata, se va dándole una vueltita más con diferencia. Es una repetición con diferencia y en esas diferencias del relato es donde podemos ubicar qué es lo que nos quiere decir ese sueño. Insisto, ¿para qué? Para ubicar algo del orden deseante. En las ¿Por diferencias, dónde pasa el deseo? Jenny, en las Sí. diferencias o en lo que se repite que no cambió en relación al relato anterior. A veces son las diferencias. A veces hay una insistencia, pero a veces en esa insistencia ya hay una vuelta de elaboración. Claro, Cuando hay diferencias es que ya hay una vuelta de elaboración, ¿sí? Y a veces lo interesante de un sueño son esos detalles insignificantes, ¿sí? Bueno, sí, ya había frasco ahí que yo lo esquivé. ¿Cómo era ese frasco? A ver, entremos un poquito por ahí. ¿A dónde te lleva? ¿Con qué lo asocias? Uno trabaja en psicoanálisis con la asociación libre. Es la menos libre, ¿no? Porque cuando vos a un paciente le decís, asociá libremente, decís cualquier cosa, lo primero que te venga a la mente. El paciente dice, nada, ¿no? Hay como una autolimitación y ahí vemos lo que es hablar de libertad, ¿no? En realidad, cuán claro. libres somos. Y ni siquiera cuando te digo, decí lo primero que te venga a la mente, lo decís. Cuesta mucho que una persona entre en esa secuencia del análisis, de escucharse. Porque escucharse a sí mismo es encontrarse con cosas que uno no quiere. ¿Mm? Por eso todo el tiempo nos estamos engañando. El yo es un engaño. El yo es una ilusión, ¿sí? La ilusión de completud que nos otorga el yo, que es muy endeble. ¿Mm? Muy endeble. Por eso una ráfaga de viento puede hacer que se desvanezca muy rápidamente. Es muy fácil de rearmar. Son terapias que llevan a armar el yo, a levantar la autoestima, a que la persona esté mejor, que pueda ver todo lo bueno que ha hecho en su vida. Bueno, en general eso sirve por un tiempo. Claro. Hoy hablaba con una persona por teléfono que ha tenido una larga historia de ataques de pánico y me decía, ¿sabes qué? Me está queriendo volver a agarrar, ¿no? Decía. Y digo, bueno, pero ¿cómo estás? Ay, estoy feliz porque estoy en el momento más feliz de mi vida. Yo le dije, bueno, si estuvieras tan feliz, no estaría pasando esto, ¿no? O quizá tenemos que ubicar no la parte completa tuya, sino esa parte de la que no estás queriendo hablar, ¿sí? Eso que en realidad no está tan bien. Si no le das lugar y si seguís hablando de lo feliz que sos porque todo lo que pasa en tu vida es buenísimo, ¿buenísimo para qué? Para ciertas condiciones sociales, para la mirada del otro, o para lo que vos querías o lo que vos esperabas. Claro, Pero la felicidad son momentos. haceme Esas acordar que personas que no. todo el tiempo, ¿cómo? No, no, que cuando esté muy contenta y me esté pasando algo, no, mejor no llamarte, digo, porque nos vas a dejar en evidencia que entonces, claro, como ahí, bueno,
¿Estás del todo O sea, no contenta? me digas antes que te está por agarrar un ataque de pánico, Claro, si después claro. me vas a hablar de lo feliz que Tenés estás. Claro. razón, tenés razón. Jenny es de las que te la devuelven y te dicen, ¿seguro? ¡No! Me encantó, me encantó. Me imagino la persona del otro lado diciendo, uy, no, me cachó. Yo que Oh, creía que claro, estaba ¿para qué le hablé? contenta. ¿Para qué la llamé a Jenny que se dedica a esto todo el día, que está ahí en Decir y está siempre atenta a estos detalles? Manu. Jenny, contestaste un poco la pregunta que te iba a hacer, pero igual te la hago. Ayer justo hablaba con un amigo que me contó que hizo coaching y me decía que Ujú. la importancia de cambiar, no sé, los hábitos o las actitudes hacia ciertas cosas para que cambie el resultado final. eh, y nada, me vino con su argumentación sobre el coaching y yo le decía, pero hay muchas personas que aunque quieran cambiar ciertas actitudes, no lo pueden hacer, no es parte de su posibilidad de decisión. Eh, y nada, tuvimos toda esa discusión y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pensás de las terapias alternativas que tienen como foco tal vez cambiar conductas o para tener como incidencia en el resultado final? ¿Crees que sirve eso o no? Usted me querés meter en lío. Yo te Digo, quiero... lo que quieren hacer. Olvídate la especialidad de la persona con la que habló esta persona. No, saquémosla, saquémosla. Vos me querés meter en problemas, pero bueno, mira, te voy a contestar. Yo creo que lo que el paciente le haga bien está buenísimo. Ahora, lo que sí entiendo es que no alcanza, porque está buenísimo cambiar de hábitos, hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay un montón de cosas que están buenísimas, incorporaciones de nuevas conductas para llegar a resultados. Está bárbaro, está muy bien. Pero vos dijiste algo interesante, no todo el mundo puede y no alcanza. Pero ¿sabes por qué? Porque uno tiene que aceptar que hay una parte de uno que desconoce. Esta disociación que yo les decía, el sujeto está dividido. Uno es el que habla, el que dice, el que hace, el que cambia las conductas, el que empieza a meditar, el que empieza a entrenar, el que empieza a hacer cosas para bajar el cortisol. Uno es ese. Y el otro es el que se engaña. El otro es el que se hace la trampa. El que desconocemos, ese que no controlamos. Que decimos, che, pero yo hice todo esto y mirá otra vez lo que volví a hacer. Y Mirá ese, otra vez en el lugar en el que estoy. Por ese, ejemplo, esta espera, persona que les digo, te ¿no? pregunto, Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, sí. pero ¿sabés qué? Me está por agarrar un ataque de pánico. Y Claro. esto que decías Entonces, ¿cómo antes de puede los ser? ¿A cuál le sueños. creo? Ay, Perdón, Lau. no, pero esto que decías antes de los sueños, que me pareció interesante, a ver si identifico bien o si sirve. Esa persona que vos describís que somos y que no nos estamos escuchando, ¿es el que te habla y te manda mensajes por los sueños, así como sutiles? Esto que después hay que decodificar. Ah, ahí está. Es el Ok, sujeto del inconsciente. ¿Y perfecto. sabés a quién le hablo cuando estoy en una posición de analista? Yo le hablo al sujeto del inconsciente, ¿sí? Porque es la misma persona, pero está disociada. Entonces, cuando esta persona me dice que está tan feliz, pero hace un rato me había dicho que casi le agarra un ataque de pánico, y que estuvo ahí otra vez con esa sensación tan horrible, que es una sensación espantosa. Y después me dice, y no sabes lo feliz que estoy. No, la verdad que no sé lo feliz que estás, pero me acabaste de decir esto. Disociación. Cuando una persona se analiza, se escucha, ¿sí? Por eso no alcanza con ir a decirle a un amigo esto. Yo puedo hacer esa intervención y un amigo me va a decir, oh, qué pesada, Jenny. Así que no. Por eso, ¿quién necesita el análisis? Aquel que ya no puede seguir lidiando con esa disociación, que ya hay cosas, patrones que se cansó de repetir, que se cansó de pasarla mal. ¿Sí? Aquel que dice, che, bueno, a ver, cuando hay una buena pregunta, a veces la pregunta se construye en análisis, y a veces llega alguien diciendo, mira, vengo acá porque ya no sé más qué hacer. A ver, puede ser. ¿Cómo llega alguien? Puede llegar de mil maneras. Ahora, ¿cómo alguien se empieza a analizar cuando dice, che, ¿qué es
Cuando quiere buscar un saber, pero no es un saber intelectual o académico, es saber sobre su inconsciente, ¿sí? Conocerse un poco más, saber cuándo se le enredan los cordones, ¿m? Y tropieza, porque eso es lo que nos pasa. Todo el tiempo nos estamos engañando, estamos en esta cosa ilusoria que nos da el yo, tan necesario, ¿eh? Pero ¿y cómo nos enredamos los pies? ¿Cómo puede ser que otra vez estoy llorando por esto? ¿Cómo puede ser que otra vez tuve la misma discusión con la misma persona? Cuando alguien se hace esa pregunta y quiere saber, ese es el momento de empezar un análisis. Por más que esté en terapia hace un montón. Ahí es donde arranca el análisis. Perfecto. Y ahí llamas al 4382-0207 o te comunicas a @decirsalud con S, como decimos siempre, que es de deseo, y está todo el plantel y el equipo de los chicos de Decir. Tenés de todo, tenés fonoaudiólogos, tenés acompañantes terapéuticos, tenés de todo, psicólogos, un montón de especialistas de la salud mental que están ahí para responder las preguntas que tengas, los interrogantes y acompañar en todos estos procesos. Jenny, un gustazo, como siempre. Voy a seguir haciendo terapia, por supuesto. Lo reivindico. Sí, Sigamos. No estoy de alta. Que es importante. No me doy de Me alta. parece que es importante. ¿Cómo? No me doy de alta, no me autodoy de alta porque no. Todavía me parece que después de escuchar tu charla tengo que seguir, entonces sigo. Que el psicoanálisis hace que podamos vivir mejor, ¿sí? Es calidad de vida. Para eso es un psicoanálisis, ¿sí? No hay, Freud decía, hay un análisis terminable e interminable. Siempre hay algo para seguir trabajando de nuestra historia que nos hace tomar decisiones en el presente. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso. Y el analista está para acompañar ese proceso. Y uno de los miedos que suele haber es la dependencia con el analista o hablar de cosas que me van a hacer muy mal o descubrir cosas que no quiero. Bueno, hay tiempos del análisis. Nadie abre puertas que no está listo y preparado para ver, ¿sí? Entonces, mucha tranquilidad con eso. Las puertas que se abran son las que el aparato psíquico está preparado para recibir. Buenísimo, nos quedamos tranquilos entonces, está perfecto. Me gustó esa aclaración porque a veces hay mucho mito con eso, así que a bajar un poco la intensidad y los miedos, ir a conocerse un poco, siempre es bienvenido. Decir salud, como decimos siempre, con ese. Abrazo grande a vos y a todo el equipo, Jenny, como siempre. Gracias, Jenny. Hermoso verlos, gracias. Abrazo.